Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. La gloria es tuya. La alabanza te pertenece a ti, Señor. Gracias. Te glorificamos en esta mañana. Te adoramos. Te damos toda la gloria, la honra y el honor, Señor, a ti. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Obra, Señor, en lo profundo de los corazones. Tú conoces la necesidad. Tú conoces la lucha, Señor, de cada uno. Tú conoces, Señor, la condición de cada uno, Señor. Tú conoces hasta nuestros pensamientos. Por eso obra, Señor, conforme a las necesidades, Señor, de cada uno, Señor. Bendito Dios, conforme al corazón de cada uno. Porque, Señor amado, los discípulos eran todos diferentes, con caracteres diferentes, con corazones diferentes. Y tú sabías cómo tratar a cada uno de ellos conforme a su necesidad. Y yo sé, Señor, que así, Señor amado, tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Y así estás obrando, Señor, en la iglesia. Y así te pido, Señor, que en esta mañana estés obrando para tu gloria, tu honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias, Jesús. Amén, gloria a Dios. No sé si todos lo saben, pero ayer la iglesia cumplió 5 años. Amén. 5 años desde que este lugar está abierto. Pero es verdad que nos empezamos a reunir unos meses antes, pero era justo en la pandemia. Y bueno, le damos toda la gloria al Señor de que sabemos que Él es el que obra, porque sin Él no somos nada, ni nada podemos hacer. Todos por su gracia, su misericordia y por su sabiduría. Amén. Porque esto es la sabiduría, la palabra de Dios. Y claro, cuando uno no inicia algo con una visión, con una palabra de parte de Dios, claro, uno está con las expectativas de estamos cumpliendo, ¿no?, el plan de Dios. Seguimos el camino que Dios nos indicó.
Y claro, una de nuestras visiones, ¿no? Como iglesia, era que no sea una iglesia donde sea un lugar donde esté lleno de religiosos, ¿no? Que cumplen perfectamente o intentan cumplir perfectamente unas normas establecidas. Esto no era la visión. La visión era que aquí se abriera un hogar, un lugar donde nos podamos reunir para adorar y exaltar a nuestro Señor. Y un lugar donde, muchas veces digo, ¿no? Un lugar donde podamos ser nosotros, donde podamos compartir y ser tal cual somos nosotros, no fingiendo o queriendo aparentar algo que no somos, porque como hemos orado al principio, al final, pues Dios sabe nuestras intenciones del corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Amén. Y claro, y la intención es que esta casa, este lugar, sea un sitio donde podamos adorar libremente al Señor y poder ser nosotros. Y ayudarnos, porque también no sabemos que cuando venimos del mundo, venimos enfermos, venimos con necesidades. Amén. Y poder pues abrir nuestras vidas, nuestros corazones y dejar que sea Cristo el que haga la obra completa. Amén. Bendito Dios. Y eso era una de nuestros sueños. Amén. Bendito Rey. Y hoy, bueno, meditando, ¿no? En el Señor, meditando en ese tiempo transcurrido hasta el día de hoy, pues como yo tenía en el corazón en este día, el sábado que viene vamos a hacer una fiesta. Amén. Bendito Dios, donde la iglesia nos vamos a reunir este sábado 13 de diciembre a partir de las 6:30. Yo sé que vamos a hacer una fiesta para darle toda la gloria, la honra a nuestro Señor. Pero hoy, un poco más íntimo, tenía en el corazón de que hiciéramos algo distinto, ¿no? Por eso hablé con 5 hermanos y les pedí que ellos subieran aquí y que pudieran contar, pudieran expresar o pudieran compartir alguna palabra durante ese tiempo desde que ellos están aquí, a ver en qué rema los inspiró para poder cumplir su propósito, su llamado o su vida espiritual. Porque esto nos va a enriquecer y también a nosotros. Porque así también nosotros juntos, ¿no? Tenemos como una guía y una dirección donde seguir. Amén. Bendito Dios. Así que ¿quién quiere ser el primero? Amén. Jair. Bueno, Jair, gracias porque a pesar de lo que estás pasando, pero bueno, el Señor es bueno. Mejor con este.
Buenos días, hermanos, paz a vosotros. Pedi para ser o primeiro porque às vezes estou um pouco constipado e de repente começa a me dar um ataque de tosse, aí tenho que parar ou tenho que sair, então espero que não passe isso enquanto estamos falando. E logo nas primeiras palavras de Valéria aqui, falava muito sobre o amor de Deus. E exatamente isto é que sentimos desde o primeiro momento em que chegamos a este lugar. E não vou estar predicando, pero que vou estar lendo uma carta que havia escrito à comunidade, a vosotros, a cada um de nós outros, aquilo que o Senhor ha posto em meu coração. Primeiramente, basado em el passagem de Romanos 8, do verso 38 e 39, que habla: por lo cual estou seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, Senhor nuestro. Amém? Graças. Muitas graças. Querida comunidade Rema, em esta celebração de nosso 5º aniversário, queremos agradecer a Deus por esta casa espiritual que ha venido a reforçar o amor de Deus em nossas vidas e em nossa família. Há aproximadamente 3 anos chegamos a este ministério com certa reserva em nossos corações. Era natural perguntar-nos se professaríamos a mesma fé ou se escutaríamos enseñanças diferentes de lo que habíamos aprendido, pois não conhecíamos este ministério. Veníamos de muitos anos servindo em Brasil como pastores e ao chegar a Espanha permanecemos 18 anos em el Centro Cristiano de Mallorca. Por este caminho recorrido era compreensível acercarmos-nos com prudência. Pero desde o primeiro dia que pusimos nossos pés em este lugar, Deus falou claramente a nossos corações: os quero aqui, servindo-me em este lugar. E desde então, hemos permanecido obedecendo sua voz e procurando servir ao Senhor com amor, fidelidade e compromisso em esta casa chamada Rema. Hoje celebramos junto a ustedes estes 5 anos de visão, propósito e crescimento. Damos graças por esta comunidade, por seu liderazgo e por cada hermano e hermana que forma parte desta família espiritual. Feliz cumpleaños, comunidade Rema. Los queremos muito e oramos para que Deus siga engrandecendo esta obra e usando esta casa como instrumento de seu amor e de sua palavra. Com carinho, família Martinski. Que Deus os bendiga. Amén. Bueno, gloria a Dios. La verdad que para nosotros sois una bendición, porque al final es que uno se da cuenta durante el día a día que nos necesitamos los unos a los otros. Y el Señor, Él sabe la necesidad de cada lugar, sabe la necesidad de cada iglesia. Y una vez más les digo que sois una bendición y le necesitamos. Vuestra sabiduría, vuestra madurez y esto nos da equilibrio. Así que, gloria a Dios. Y estamos contentos porque uno también de esos puntos principales del ministerio Rema es mostrar el amor de Dios. Mostrar el amor de Dios. Y creemos que es fundamental.
es fundamental. Amén. Así como Dios nos amó a nosotros y ese amor de Dios es revelado en nuestro corazón, no nos queda otra que amar con ese mismo amor. Y no es que uno lo fuerce, es que cuando uno se siente amado, ama. Amén. Bendito Dios. Y esto es un punto principal, que en este lugar, en esta casa, sea el amor el que reine en medio de nosotros. Amén. Así como Cristo nos amó. Gracias, Jesús. Ahora le voy a dar lugar a nuestro hermano Paulino. Hermano, buenos días. Para mí también es un honor estar en esta mi segunda casa, se puede decir. Es verdad, tenemos un hogar donde Dios nos da, y también se dice que nuestro segundo hogar es el trabajo. Pero yo lo llamo mi segundo hogar, es la iglesia. Para mí también es grato haber llegado a esta iglesia. Yo vengo de Perú, en el cual yo pertenecía a la comunidad cristiana Agua Viva, allá en Perú. Es una iglesia, si les puedo decir, inmensamente grande, cantidad de gente. Pero bueno, yo no sabía, yo no tenía planes de venir acá a España. Fue una cosa inesperada. Es más, iba a perder el vuelo. Supuestamente era para el 26, en mi mente estaba 26, porque ya me había dicho todo, porque estaba listando mi casa, porque voy a viajar. Estaba listando todo, y de un momento a otro, yo no soy de ver el móvil, me siento como si alguien me decía, descansa, veo el móvil, y era que yo estaba el día 22, y veo el móvil que era al día siguiente que tenía que viajar. Ya se imaginarán cómo he venido, de un momento a otro. Pero de ahí ya me di cuenta y llegué acá, y con ese mismo sé que Dios está en todo lugar. También llegué al centro cristiano, me fui a Alcudia, después me pasaron a Inca. Por temas de horario de mi esposa del trabajo, no podíamos ir juntos, y hemos visto. Hasta cuando llegué a una reunión acá en Zapobla, en el cual estuve participando los miércoles, y a Dios gracias, yo también ya estaba trabajando, y el trabajo me dio la oportunidad de tener libres los domingos. Yo dije gracias a Dios, porque voy a poder ir a los servicios, y los miércoles también. Y yo pertenecía a un grupo en el cual me dice, hermanos, vamos a entrar de vacaciones todo agosto. Y yo digo, wow, ¿y ahora qué hago? Yo tengo el permiso ya de mis jefes, y llegué a este lugar en el cual. Pero con todo esto lo que les quería decir es, yo agradezco a Dios realmente. No es porque estoy haciendo una comparación cuando le digo vengo a una iglesia grande, sino que la grandeza está en la humildad de este lugar donde he encontrado, te puedo decir, mis debilidades, donde se puede perfeccionar. Y yo tengo, como todo ser humano, tenemos debilidades, podemos perfeccionar nuestra debilidad, y Dios se glorifica en eso, ¿no? Y ahí tuve muchas experiencias muy gratas en el trabajo con las personas, que a un señor ateo, que al que yo cuidaba era ateo, recibió a Jesús en su corazón, se transformó y se sanó. Y también tuve la oportunidad de acá a otra persona cuidar, en el cual también recibió a Jesús en su corazón, igual su familia. Y para mí, yo digo, Señor, gracias, porque si tú tienes un propósito de traerme acá a este lugar, y estoy perdiendo a esta familia, es porque tu presencia está. Y en lo más pequeño, en lo más es donde que, como yo siempre de repente, disculpa, tengo un poco de dificultad para hablar, no soy, digamos, un orador y nada de eso, lo reconozco, admito, y les pido perdón por eso, pero siempre yo les he hablado, las pocas veces que les he hablado, es de la humildad es muy importante. Reconocer nuestra debilidad es sinónimo de humildad, y en nuestra debilidad Dios perfecciona y se glorifica a Él, ¿no?
como dice en 2 Corintios 12:9. Y es eso que les invito y estoy muy feliz pertenecer y cumplir también junto con ustedes, celebrar, y quiero, siempre oro por nuestra cabeza, que es el pastor Sebastián, la pastora, su esposa Valeria y toda la familia, para que esta iglesia siga creciendo con ese amor verdadero que está en Cristo Jesús. Eso es todo. Amén. Gracias, Pablo. Dios lo bendiga. Gracias, Jesús. Bueno, otro punto, ¿no?, importante que Paulino nos compartió y comentó es que, bueno, una de las cosas es, él dice, yo es que no soy un buen orador, ¿no? Y saben que la iglesia de Cristo, este lugar, debe ser un lugar donde no solamente tenemos que mostrar nuestros puntos fuertes, sino que en realidad lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Y a veces esto es lo que impacta más. Ya podemos tener nosotros un gran lenguaje y un don para poder expresarnos, pero al fin y al cabo lo que impacta y lo que le llega a Dios es esto, es lo que hay aquí en nuestro corazón. Cuando decimos cosas con sinceridad y con verdad. Y esto es el Evangelio. No es el simple hecho de subir a un lugar o predicar con grandes palabras que wow, tú dices, qué inteligencia o qué sabiduría tan maravillosa. Eso sí puede formar parte de lo que es algo que Dios te dio, de un don y un talento que Dios te dio. Pero a lo que a Dios le impresiona es la sinceridad y lo que hay aquí en lo profundo de nuestro corazón. Amén. Bendito Dios. Y a veces puede impactar más una palabra llena de verdad que mucha sabiduría. Amén. Bendito Rey. Y el otro punto importante que Paulino ha comentado es que en un momento determinado descubrí, o mejor dicho, el Señor me reveló algo tremendo, porque a veces nosotros nos cuesta mucho mostrar nuestras debilidades. Nosotros cuando pensamos que tenemos que venir a la iglesia, pensamos que nosotros tenemos que mostrar nuestras fortalezas y como vernos santos y puros y muy rectos y hacer lo correcto. Pero yo me di cuenta que en el Señor esto no es sincero. No hay una verdad ahí. Sí que puede haber un esfuerzo. ¿Y por qué nosotros pensamos esto del Evangelio? Porque entiendo, ¿no? Bueno, los que somos de aquí, cuando nosotros hemos escuchado de Dios, lo relacionamos mucho con el catolicismo y siempre hemos entendido que ahí es un lugar santo y si tengo que ir allá es para intentar hacer siempre las cosas bien y ser, ¿no?, como muy correctos y muy santos. Sin embargo, en 2 Corintios 12, 19, ahí me descolocó. Porque cuando yo leí este pasaje de la Biblia, resulta que Pablo dijo lo siguiente, y dice, y me ha dicho, el Señor mismo me ha dicho, bástate mi gracia. Wow, gracia, ¿qué es gracia? Investigando, mirando y estudiando, uno se da cuenta que gracia es un favor inmerecido, es algo que Dios te da, algo divino que Dios te da
sin que tú tengas que pagar nada. Claro, ahí es muy significativo. Tú no tienes que pagar nada, es algo que Dios te lo da. Por lo tanto, le dijo Dios a Pablo, bástate con mi gracia, porque mi poder, eso es tremendo, cuando esto tú lo entiendes, dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claro, y eso me hizo pensar, como es decir, así que cuando yo soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. Y dice, por tanto, de buena gana, dice Pablo, me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. ¿Saben por qué el Señor dice esto? Porque al final el que se glorifica es Él. Y Él entiende y ve nuestra condición. Él nos conoce. Y Él sabe que cuando nosotros fingimos no vamos con la verdad. Pues lo mejor es, expongo mi debilidad. Eso sí, con ese querer de que Dios haga algo con mi vida. Que el Señor cambie y me transforme, pero expongo mis debilidades para que esta gracia, este favor inmerecido venga sobre mi vida y me levante. Y se ve ahí el poder de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Por eso tiene que ser un hogar, una casa, una familia, donde expongamos nuestras debilidades delante de Dios y sea el Señor que se glorifique en nosotros, que nos podamos aconsejar los unos a los otros a través de la palabra de Dios y sea Dios quien se glorifique en medio de nosotros. Porque siempre lo digo, no hay nadie mejor que nadie. En Dios no hay escalones. No pienses que tú estás aquí y el que está encima del púlpito está aquí. En Dios somos todos iguales. Somos todos iguales. Amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Toda la gloria sea para ti, Señor. Ahora quería invitar a Jarbas. Buenos días, iglesia. Yo quería leer algo para la introducción que dice así. En Dios encontramos la verdad sobre nuestro origen, nuestra identidad y el sentido de nuestra historia. A menudo nos sentimos perdidos en nuestras vidas, como si estuviéramos en un callejón sin salida. Yo he estado así por muchos años. Quando encontrei a identidade de Deus, empecé a viver de acordo com quem realmente havia nascido para ser. Decidi não limitar-me com as circunstâncias, porque se conhece sua identidade, quando não conhece sua identidade, não saberá por onde ir, por onde está indo, incluso pode perder seu poder de decidir ou até mesmo el livre-arbítrio. Rema está de cumpleaños 5 anos e eu he renascido aqui há 3 anos. Eu vivia em Poyensa e me han posto dentro de um coche e ha dicho, te leva a minha igreja. Eu digo, que igreja? Eu digo, em São Paulo há uma igreja, porque na verdade, querido, eu queria que me levara a um sítio que me dopara e digo, eu não quero viver mais. E me han posto em um coche, eu digo, sim, em São Paulo há uma igreja,
Eu digo, pues yo desconozco, pues lévame a ver lo que hay ahí. E eu he venido, era um miércoles, não era a reunião de domingo, era um miércoles. Me acordo muito bem que sentei aí, e Zacar ha estado em meu lado, e claro, ele percebeu ao final da reunião, ele me disse, ¿puedo orar contigo? Eu digo, sim. Eu aceitava tudo naquele momento, porque eu estava em desespero. Entrei por esta porta, um homem, quando acabo de ler, sem identidade própria. Eu tinha debilidade em todos os sentidos. Emocional, espiritual, financeiro. Eu estava em uma situação que o Senhor, era Ele realmente para fazer algo em mim. E quando orou Isacar comigo, ele me disse, ao término me disse, o Senhor tem prisa de ti. Eu digo, uau, se o Senhor tem prisa de mim, eu não sei o que tenho que fazer, porque aqui há tela, há coisas que há que cambiar muito. Mas se há uma coisa que eu decidi eu fui muito insistente. Eu fui insistente e fui até o fim. Pero, queridos, uma coisa que eu queria deixar claro. Eu me puse nos pés desse homem e eu descia minhas debilidades, minhas coisas, e descia, e ele orava comigo, me aconselhava, e eu me ia a minha casa e digo, eu não cambiou nada, esse homem não me ha dito nada, não resolveu minha vida, não ha dito nada do que puedo fazer isso. Por quê? Porque eu depositava toda minha expectativa em ele, em el homem. Pero algo passou. Al escuchar la palabra, la revelación de la gracia me transformó. Yo no conocía. Pero la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, renovó mi mentalidad y transformó mi vida. Realmente é um favor imerecido, porque é algo sobrenatural. Seu amor, sua graça, quando foi revelado através de seu Espírito em minha mente, eu digo, uau, isso é tremendo. Eu digo, Senhor, eu he venido no melhor hospital, clínica, eu não sei, pero eu he conseguido seguir, e que essa revelação ha venido a meu coração, a minha mente, foi algo assim sobrenatural. Eu só tenho que agradecer a Deus, a la pessoa que me invitou, que me trajo hasta aqui, e por todo o apoio que eu tive. Eu sei que toda a honra, a glória é do Senhor. Tudo o que esta comunidade faz por nós é por amor. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo, por todos, por a família que eu ganhei. E em 3 anos, o Senhor ha hecho el sobrenatural. Eu só tenho que agradecer por todo. Gracias. Gloria a Dios. Así es, ¿eh? Claro, Jarbas también creo que se pensaba a veces que yo tenía la respuesta a todas las cosas y que yo tenía la solución para todo. Yo digo, Jarbas, si yo soy un simple humano como tú, hay muchas cosas que ni sé cómo, pero Dios sabe. Y claro, es ir a la palabra. Y algo que él dijo importante sobre la identidad. Porque muchas veces nosotros en el mundo peleamos con esto, de quiénes somos, hacia dónde vamos, qué estoy haciendo aquí. No tengo ilusión para nada, no tengo ganas para nada, estoy depresivo, no tengo ganas de vivir, hemos perdido el rumbo.
Y la palabra nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como dijimos el domingo pasado, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra identidad? Es Cristo. Nuestra identidad es Cristo. ¿Y saben qué? Cuando nosotros entendemos y le abrimos el corazón, el Señor empieza a poner su voluntad en nosotros. Empieza a ponernos el propósito, su plan en nosotros. Y nuestra vida empieza a cobrar sentido, a tener el sentido de seguir adelante. Amén. Y luego andamos en el camino correcto, que es en la voluntad de nuestro Señor. Amén. Bendito Dios. Como hoy una hermana, bueno, Jessica, porque no lo digo para que me feliciten ni nada de esto, porque no, pero hoy es el día de mi cumpleaños hoy. Bueno. No lo digo por eso, lo digo porque Jessica me dice como ¿cuántos años te gustaría vivir o cuánto tal? Y bueno, y al final mi respuesta es que el tiempo que el Señor quiera que estemos aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan y cuando nuestra vida está enfocada en el plan de Dios, es que nuestra meta es cumplir el propósito de Dios. ¿Y saben qué? Que cuando nosotros le creemos a Dios y creemos a su propósito, vamos a vivir hasta que el Señor diga y hasta que el Señor quiera. 90, 100, 120, no lo sé. Capaz que menos, tampoco no lo sé, pero conforme al plan de Dios. Y al final, cuando nosotros tenemos una identidad en Cristo, nosotros nos enfocamos en cumplir ese plan. Es verdad que muchas veces durante ese trayecto nos desviamos, nos equivocamos, a veces parece que hasta casi damos una vuelta de 180 grados, caminamos unos pasos, nos volvemos a dar cuenta que no es por ahí, nos volvemos a girar, damos un par de vueltas, pero nuestro principal motivo de nuestra vida tiene que ser cumplir el plan de Dios para nosotros. Amén. Y dar gracias por eso. A pesar de las dificultades que nosotros pasaremos durante ese camino, los valles de sombra y de muerte que a lo mejor tendremos que cruzar, que vendrán. Pero todo esto, ¿saben para qué es? Para prepararnos, para preparar nuestro corazón, para poder cumplir ese plan maravilloso de Dios. Amén. Bendito Rey. Y esto es nuestra identidad. Nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es cumplir ese plan maravilloso de Dios. Y lo bueno es que cuando nosotros caminamos en la voluntad del Señor hay una paz en nuestro corazón que lo llena todo. No necesitamos nada más. Las cosas vienen por añadidura. Esa paz es que caminamos conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Cristo. Y pienso que esto es lo único que necesita el ser humano. Amén. Bendito Dios. Por eso lo único que necesita el ser humano es a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora le voy a pedir al hermano Omar que venga. Gracias, Jesús. Yo siempre pienso que será al revés, pero me gusta. Está bien. Dios los bendiga, hermanos. ¿Se oye? Parece que no me oigo. Hermano, en Salmos 33 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso
es habitar los hermanos juntos en armonías, ¿cierto? Lo digo porque, bueno, lo dice la palabra porque aquí es bien sabido que en esta iglesia hay un conglomerado de personas de diferentes nacionalidades y de diferentes congregaciones. Yo soy uno de ellos. Pero Dios nos tiene aquí con su inmensa misericordia, con un fin, con un propósito, con un motivo, ¿no? Venimos de diferentes países, de diferentes congregaciones, con otras cosas, unos muy religiosos, otras iglesias muy libertarias. Pero aquí, pues Dios nos tiene para honrar única y exclusivamente su nombre. Aprendí que las iglesias de sana doctrinas tenemos una doctrina principal, y es que esa doctrina es que somos salvos por Jesucristo, por su gracia. Eso es fundamental. Nuestras congregaciones tendrán alguna otra doctrina aparte, pero no son importantes. La importante es que somos salvos por Jesucristo, ¿sí? Ay, pastor, ¿por dónde empiezo? Por el principio. ¿Y cuál es el principio? Hermanitos, el miércoles estuvimos aquí nosotros reunidos y intercambiando muchas cosas. Yo les comentaba a los pastores y al grupo que estaban con nosotros que cuando yo me convertí a Cristo, que fue por el año 1990, esa vez yo tuve una gran felicidad. Pasé un tiempo muy feliz. Yo no dispuse en mi mente, en mi cuerpo, ser feliz ese día. Yo me despertaba feliz. Muy, muy feliz. Una felicidad que no la he vuelto a sentir. La perdí. La perdí por mi pecado. El pecado que tuve nubló esa felicidad que tengo. Aunque ese pecado no me apartó completamente de Dios, pero sí me apacó esa felicidad. Y en ese momento estuve hablando con el hermano Paulino que se me acercó y me decía, Omar, es que tú estás buscando de pronto la felicidad en ti, y la felicidad no está en ti, la felicidad está en lo que tú hagas hacia los demás. Y he estado pensando en eso, y resulta que dentro de las conversaciones de algunos de los hermanos que estuvieron presentes decían, que ha perdido su primer amor. Y mirando hoy la Biblia, y eso fue hoy temprano, el pastor me mandó un mensaje ayer tarde, como a las 9, yo a esa hora, yo estoy como los pollos ya durmiendo a partir de las 6 de la tarde, lo vi esta mañana, me levanté con pereza, y cuando leo el mensaje del pastor me dice, Omar, ¿qué? Y yo, pastor, y le mandé el mensaje, pastor, yo voy a orar, voy a ver qué me dice el Señor, comparte algo tú. Y he estado en menos de una hora, varios temas en mi mente, Dios ha estado acomodando hasta ahorita, ya lo acomodó todo a su manera. Entonces, lo que yo les quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Es en el capítulo 2 de Apocalipsis. Se trata una de las cartas a las iglesias que se llama el mensaje de Éfeso. Y dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro. Dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta carta me ha tocado. ¿Por qué? Cuando yo empecé en el ministerio, cuando yo acepté a Cristo, como les comentaba, yo tenía esa felicidad. Y esa felicidad me hacía compartir el evangelio. Es tanto que en la congregación que yo estuve, los pastores me dieron la oportunidad de ser maestro de escuela dominical. Tenía otras responsabilidades dentro de la congregación que yo estuve. También había equipos que se encargaban de llevar, digamos, compartir la palabra entre semana a diferentes casas.
En Sudamérica es muy fácil compartir en día de semana. Hablamos con la casa de un vecino, él dice, sí, vengan, hagan un culto, una reunión, invitan a ellos unos amigos y vamos 4 o 5 personas de nuestro equipo, digamos, mi equipo se llama Emanuel, y compartíamos la palabra. En muchas ocasiones, como en 2 o en 3 ocasiones, tuve la oportunidad de compartir. Y lo hice con amor. Pero, acá viene lo triste. Resulta y pasa que pequé. Claro, la iglesia se dio cuenta, era muy visible mi pecado. Y por obvias razones no iban a permitir pues que siguiera compartiendo el evangelio. Es lógico. Me pusieron en sanción, mas yo en mi necedad, en mi terquedad, seguí con mi pecado, y mi pecado fue el siguiente: ponerme a vivir con una persona sin casarme, con la que hoy es madre de mis hijos. En la Biblia nos habla que la fornicación es pecado. En un momento hubo arrepentimiento en mi corazón, pero ese arrepentimiento se me volvió remordimiento y confundí remordimiento con arrepentimiento. Y el remordimiento no es arrepentimiento, hermano. Y tanto así que ese remordimiento me hizo legalizar mi pecado. Porque yo decía, bueno, ya es la madre de mis hijos. Yo no estoy pecando, yo estoy bien. Dentro de mi corazón, yo sentía que yo era el bueno. Porque bueno, no estaba pecando. Yo estaba con la mujer de mis hijos, con la madre de mis hijos, no iba a hacer pecado, nunca. Pero la Biblia dice otras cosas, hermano. Y yo estaba legalizando algo y estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia me ha llevado a su palabra, no la aparté de mí. Aunque no me estuve congregando, dejé de congregarme porque el pecado es cobarde. Después que del lugar donde yo me congregaba, el lugar donde yo vivía, me fui al pueblo. El pueblo hay muchas iglesias que compartían también la misma doctrina. En nuestras iglesias son muy, digamos, unidas. A veces donde yo participaba teníamos una cancha en la iglesia, invitábamos los viernes a otra iglesia a jugar fútbol, por la tarde hacíamos una vigilia. Y también ese lado era conocido porque me gustaba mucho el fútbol y siempre le ganábamos a las demás iglesias. Entonces cuando yo iba a compartir o a asistir a otras iglesias, me miraban y me miraban acusadoramente. Y tenían razón, ¿sí? Porque yo había pecado. Y yo en su momento también me sentía como piedra de tropiezo ante las demás personas, ante los que no eran cristianos, porque ustedes saben que los que no son cristianos no siempre nos señalan. Cualquier cosita que nos ven nos señalan. Mira, ese es cristiano, míralo, vea lo que está haciendo. Y dicen que es cristiano. Y yo me sentía piedra de tropiezo. Y entonces en las demás congregaciones donde asistí, nunca me pude estar a gusto. Y había algo que tenía que hacer, que no lo estaba haciendo. Tenía que obedecer. Y era sencillo. Si yo ya estaba viviendo con una persona, con la madre de mis hijos, y seguía a querer viviendo con ella, tenía que casarme. Lógico, para dejar de estar pecando. Y así lo hice, hermano, me casé. Pero, la obediencia trae bendición y mucha bendición. La desobediencia, que es pecado, también trae su cosecha. Y la cosecha del pecado también es abundante. Y he estado en un tiempo de crisis, de dificultades, pero por la infinita misericordia de Dios siempre me ha sacado adelante. Aunque Él no bendice el pecado de ninguna manera, pero siempre nos cuida porque somos hijos de Él. Me enseñó también Dios en su palabra que Él es el que ama, disciplina, y el que recibe por hijo, azota. Disciplina y azote son muy diferentes.
Los azotes en nuestra vida cuando estamos en pecado son duros. No son los mismos pruebas o dificultades que tiene un cristiano cuando está en pruebas. No lo son. Son cosas muy diferentes. La palabra azote en griego significa lo siguiente, que viene de la palabra mastit, que era un látigo para flagelar. Pero también hay cosas como las plagas que Dios mandó en su momento a Israel, también son azotes. Azotes también son disciplinas severas, castigos o aflicción. Esos son los azotes en nuestras vidas cuando estamos en pecado. No podemos evitar recibir la consecuencia de nuestro pecado. Ya es una cosecha, pero cuando volvemos arrepentidos a Dios, Él nos va a dar las fuerzas para soportarlo. En mis ires y venires, cuando estuve por aquí, por los lados de Barcelona, intenté a congregarme, asistí una vez a una iglesia, no sentí ese llamado. Estando en Manacor, tampoco asistí, aunque tuve intenciones, tampoco pude asistir a una iglesia, o no siente ese llamado. Cuando estuve en Inca tampoco, en el año 2024 que estuve trabajando aquí en Zapobla, siempre miraba por internet si hay alguna iglesia donde yo me pudiera congregar. Resulta que encontré la de aquí, la de Zapobla, la del pastor Sebastián y la pastora Valeria. Un día de semana vine, pasé por aquí, el siguiente domingo estuve aquí, y desde ese tiempo para acá he procurado no faltar, porque cuánta falta hace, hermano, cuánta falta hace congregarse, cuánta falta hace estar delante de todos ustedes, compartir. Muchas veces venimos con nuestras aflicciones, tristeza, con nuestras cargas, y a veces necesitamos un abrazo, un recibimiento, como dijo la pastora ahora, un abrazo. Cuando llegué aquí a la iglesia, la hermanita presente fue la que me recibió. Hermanita, muchas gracias. Muchas gracias por este recibimiento que tuvo con su esposo, con Lucio. Tuvieron todos. Y me llenó y me motivó grandemente. Y por la voluntad de Dios, volví a Zapobla este año, en el de enero, porque me fui en octubre del 2024, volví ahorita. Y por la gracia de Dios y su misericordia, tengo ahorita un contrato indefinido ya aquí en España, o sea, ya no necesito estar volviendo a Colombia. Pero volviendo por donde empecé, donde Dios me dice que había perdido mi primer amor, y ese primer amor lo perdí por pequé. Hoy quiero volverlo a reconquistar, para seguir en su obra, para seguir compartiendo su palabra. El evangelio muchas veces y siempre se trata de Dios, no muchas veces de nosotros. No se trata del hombre, se trata siempre de Dios. Por eso, pastor, tranquilo, quiero terminar con el Salmo 103, ya voy a terminar. A partir del versículo 8, que dice el siguiente: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente el occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo.
que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Hermano, Dios los bendiga, los amo y que Dios siempre me lo esté bendiciendo. Pastor, muchísimas gracias. Gloria a Dios. Cómo me gusta escuchar los testimonios de los hermanos y también escuchar sus vivencias y escuchar su punto de vista, porque creo que esto es necesario para poder ver a veces desde la palabra o algún punto desde otra perspectiva. Omar ha dicho algo muy interesante, bueno, bastantes cosas, pero hay dos que quiero remarcar. Una es, ha dicho una verdad, ¿no? Que la Iglesia de Cristo tendría que estar unida. La Iglesia de Cristo en el mundo entero tendría que estar unida, entendiendo y teniendo la sabiduría y la madurez de que hay un punto donde nos tiene que unir, a pesar de las otras cosas distintas que a lo mejor hacemos, prácticas en la iglesia, diferentes puntos de vista, pero hay uno que nos tiene que unir y es la creencia y lo importante del Evangelio, que es que somos salvos por gracia, somos justos por la fe en Cristo Jesús. Esto tendría que ser la base. Y luego es verdad que la misma palabra dice que el cuerpo de Cristo en sí tiene dones, talentos, visiones diferentes, pero la esencia tiene que ser Cristo. Y esto nos tendría que unir a todos. Y a veces, ¿saben qué hacen estas pequeñas diferencias? Nos dividen, pensando de que, mira, yo tengo la razón, el otro se equivoca porque la palabra dice, pero es que a veces la palabra dice una cosa, un punto, y luego parece ser que se contradice con otro punto, pero no es que se contradiga, es entender la palabra, entender cómo a veces compartimos y enseñamos, entender a quién se dijo, por qué se dijo en ese momento, tener esa sabiduría. Amén. Pero lo que no cambia es la esencia del Evangelio, que somos justificados por fe en Cristo Jesús y que somos salvos por gracia. Amén. Luego hay otra cosa que es innegociable. Por eso necesito, hermanos. Por eso necesito a Omar. Porque Omar habló de un tema en concreto. Y yo a veces hablo de que Dios nos habla a través de su palabra. Y Dios no cambia. Nosotros cuando leemos la palabra de Dios y lo que Dios nos indica y lo que sabemos que a Dios le agrada y lo que no le agrada es el carácter de Dios. Y esto no cambia. La ley fue escrita, la ley. Y la ley demuestra el carácter de Dios. Amén. Bendito Dios. Y esto es innegociable. Es verdad que luego Dios se dio cuenta de que el ser humano no podía cumplir con todas las expectativas de Dios y de la santidad de Dios. Y mandó a su Hijo, el cual Él caminó en la perfecta ley de Dios y nos justificó a nosotros. Pero cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, en nuestra vida tienen que cambiar muchas cosas. ¿Saben por qué? Porque es el poder de Dios. Y Dios es santo, como decíamos el domingo pasado. Dios no se puede unir con el pecado porque Dios es santo. Por lo tanto,
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, no nos podemos saltar lo que a nosotros no nos interesa. Y el pecado tiene nombre y el pecado es el que es. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros debemos ser transparentes, que nosotros debemos hablar, que nosotros debemos de demostrar lo que creemos o no creemos, porque a veces nos pasa lo que dijo Omar, que a veces nosotros empezamos a justificar nuestras cosas que hacemos mal y nos metemos en la cabeza de que no está tan mal porque tal y cual, pero cuando nosotros lo compartimos y somos transparentes como una familia y como un hogar, exponemos esto y entre nosotros como hermanos, o la misma palabra nos habla para que nosotros entendamos el carácter de Dios. Amén. Y luego busquemos ayuda. Lo que siempre digo, detectar la palabra y la ley es para detectar en mí lo que no está conforme a Dios y a su carácter y a su voluntad, y cuando eso se refleja en mí y yo me doy cuenta, voy y me postro delante de Dios como el rey David. Señor, estoy equivocado en esto y esto. ¿Qué hago? Ayúdame, Señor. Y luego el Señor nos da indicaciones de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero no justificar el pecado y taparlo. No, no es esto. Esto no es la gracia. Esto no es el Evangelio. El Evangelio es transformación, poder, gloria. Amén. Sabiendo que somos una raza caída, que cometemos errores, pero todo esto es poniendo todas estas cosas delante de nuestro Señor. Amén. Y no te olvides de esto. Aquí está el carácter de Dios. Cuando tú dices, ¿y qué le agrada? O yo mismo, ¿qué le agrada a Dios? Está aquí en su palabra. Nos enseña lo que Él ve bien y lo que no ve bien. Y cuando la palabra viene a nuestras vidas, que a veces nos sentimos incómodos, cuando se toca este punto me siento incómodo, pues llévalo a los pies de Cristo, preséntalo y haz algo al respecto. Busca la dirección en el Señor. Amén. Bendito Dios. Porque cuando estamos en la voluntad del Señor y cuando estamos en sintonía con el Señor, hay una paz sobrenatural aquí dentro. No se puede explicar, no es algo que tú vayas a buscar, esa paz está. Sientes que hay algo, una libertad, un gozo aquí dentro. Amén. Bendito Dios. Y ahora quería pedirle a Luciano Buenos días. Bueno, no sé si me hace falta el micrófono porque mi tono de voz es un poquito más alto. Bueno, a ver, no sé si el Señor yo sé que está al control de todo esto porque tengo un gran problema. Puedo estar 5 minutos o puedo estar 50 minutos. Así que es la ventaja que tengo de ser el último, o no, dependiendo de la cara, si veo que van teniendo un poquito de hambre, se les va notando, entonces ahí voy a tener que acelerar un poquito más. Bueno, exactamente. A ver, bueno, voy a intentar no extenderme mucho, aunque me conozco. Justamente diciembre del año 2022, 2013, hace exactamente 12 años, fui por primera vez a una iglesia, que siempre lo cuento como testimonio, que no pude entrar. Fui a la iglesia, me quedé en la puerta y toda la reunión, todo el culto estuve en la puerta. La verdad, me quedé fascinado, que siempre lo digo, es el tema de lo que fue la alabanza, fue lo primero que me tocó, la palabra no entendía nada porque fui a iglesia católica y nunca supe muy bien de qué se trataba todo esto. Y la palabra, la verdad que no sé de lo que hablaron, pero las canciones, y hasta el día de hoy me acuerdo una canción puntual,
y siempre la llevo, y acordándome, ¿no?, de ese momento que fue, creo que cuando tuve la oportunidad realmente de empezar a conocer a Dios, que uno nunca lo termina de conocer, porque justamente un pequeño testimonio que se lo conté a mi mujer, cuando fue el viernes fui a hacer un trabajo, me levanto por la mañana, mucho viento, había un poco de lluvia y tenía que hacer un trabajo afuera, al exterior. Y bueno, me voy para Santa Margarita, en Santa Margarita el clima estaba un poquito mejor, y estoy de camino a Puerto Poyenza y me llaman por teléfono, nada, 5 minutos de llegar, que había mucho viento, que estaba muy mal, que no sabíamos si íbamos a poder trabajar. Y le digo, bueno, estoy a 5 minutos, digo, vamos a ir y vamos a ver. Y nada, en esos 5 minutos le dije al Señor, me puse, y mientras iba manejando, que es el momento ese que tengo para poder estar con Él, para poder expresarme, para poder hablar y y hacer gestos, porque hay veces que me veo y digo, no puede ser que esté haciendo todas estas cosas, pero bueno, es lo que uno lo lleva, ¿no?, al moverse así con libertad delante del Señor. Y bueno, y le oraba y le pedía, porque yo sé que, claro, es un poco egoísta pedir, Señor, ¿sabés que tengo que ir a hacer este trabajo? Necesito que pare de llover, porque es una oración un poco egoísta. Entonces intenté maquillar un poco esa oración y le dije, ¿sabés que necesito que pare el viento, que pare de llover para poder hacer este trabajo? Sé que hay muchos que están necesitando que llueva, que haya viento, pero te lo pido que sabes que son solo 5 minutos. Llego al lugar, un segundo piso, un viento, pero dije, bueno, vamos a hacer el trabajo. Voy a buscar las herramientas, cuando subo, nada, no se movía una hoja, no se movía nada. Me pongo a hacer el trabajo, terminamos de hacer el trabajo y claro, estaba con un compañero que no es compañero mío, pero que habíamos ido a hacer el trabajo y estuve a punto de decirle, pero bueno, ahí me frenó un poquitito porque claro, uno lo entiende, ¿no? Cuando Dios está metido en medio de cualquier situación, entonces digo, no me va a entender. Pero tenía ese gozo y esa tranquilidad y esa paz que sé que el Señor me escucha, porque hasta en estas pequeñas cosas Él está metido en medio. Y ayer, y todo esto vengo a, cuando uno habla, le habla al Señor, cómo Él responde. Voy a usar una frase que siempre el pastor usa, que el Señor haga como Él quiera. Porque nosotros muchas veces podemos encasillar que el Señor tiene que hacer esto, porque lo llevamos a lo que nosotros queremos, y no realmente a cuál es la voluntad del Señor. Y anoche, justamente, igual como dijo Omar, recibí ese mensaje que me dijo, necesito que prepares algo o que digas tu testimonio de cómo fue la primera vez cuando viniste a la iglesia. Y no sé si, bueno, para ahí parece que me siento como viejo, porque justamente todos los que subieron los vi llegar a la iglesia. Es más, me acuerdo el primer día de Harvest que vino un miércoles a la reunión, y me acuerdo porque yo estaba ese día, no me acuerdo así puntual, pero nosotros hace un poco más de 3 años que venimos a la iglesia. También me acuerdo el primer día que vinimos. Y claro, y en eso me puse y dije, bueno, a ver, ¿qué puedo preparar? ¿Alguna palabra o algo que sea representativo, ¿no?, de lo que yo sentí en la iglesia? Y justamente recibí esa palabra del primer amor, ¿no? Poder hablar de lo que es eso, porque yo esa palabra la recibí también en un momento que empezamos a ir a la iglesia y cuando uno empieza a perder ese primer amor, ¿no? Porque al principio es toda la novedad y como vas viendo como la mano del Señor va trabajando en uno, entonces uno puede ver eso, ¿no? Y de golpe yo creo que uno se termina acostumbrando a que le van pasando cosas buenas y cosas malas, obvio que tienen que pasar para poder nosotros ir creciendo. Pero me vino esa palabra, ¿no? Del primer amor, pero digo, no me quiero poner a hablar de algo, digo, cuando digo, por ahí lo que tengo que contar es el testimonio. Y cuando empieza la reunión, Valeria justamente hablaba de esto, de lo que era el primer amor, Omar habló de lo que era el primer amor, y digo, bueno, el Señor está queriendo hablar y está queriendo decir algo. Como parte miembro de la iglesia, tengo que decir esto, ¿no? Cuando nosotros vinimos, también vinimos un poco rotos, un poco quebrados, porque, bueno, distintas situaciones y cosas que uno va viviendo, y entonces siempre viene con ese miedo, ¿no?, de saber con qué me voy a encontrar, qué se va a predicar, de qué van a hablar. Entonces uno también viene con esto también muchas veces, con esa mochila en la espalda de esa carga que uno trae de otro lado, porque muchas veces a uno lo etiquetan, entonces viene con esa culpa que uno viene arrastrando, que hay veces que no la podemos evitar, porque lo tenemos con nosotros. Entonces venimos con todo eso. Y claro, yo también me acuerdo el primer día que vine a la iglesia, no vine a una reunión, sino que vine a un evento que se hizo en el verano, que estuvo Néstor Ortega, estuvo, ¿cómo se llama? Natanael Paredes. Vine a ese evento que fue en el verano y estuve parado ahí al lado de la escalera. Y me acuerdo que estaba también un poco así como, claro, yo en ese momento iba a otra iglesia y dije, que no me vea nadie, que estoy en esta iglesia, a ver qué van a decir. Y uno siempre con eso, ¿no? Del miedo de decir, bueno, que te etiquetan y ahora fuiste a otro lugar. Entonces, bueno, medio que estaba ahí, vine a esa reunión, la verdad que me encantó, llegué a casa, conté todo lo que había pasado, todo lo que se había vivido, y fue algo, la verdad, que emocionante, ¿no? Porque a mí, desde el primer momento que yo llegué a la iglesia, la música fue lo que a mí me atrapó.
cómo se vive, cómo se siente, y es algo que a veces es muy difícil de explicar, cuando muchas veces hay gente que por ahí solo viene a escuchar la palabra, y la música te lleva por otro lado, ¿no? Es esa conexión con Dios que yo siempre digo, muchas veces con los ojos cerrados se ve mucho más que cuando queremos tener los ojos abiertos. Entonces yo recibí eso de la primera vez que vine a la iglesia. Después volvimos un domingo, cuando empezamos a venir, y uno, claro, es eso que yo decía, ¿no? Con el miedo que uno viene porque viene de otro lado, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué van a decir? Para nosotros lo más importante son nuestros hijos, y dijimos, bueno, vamos con mi mujer, vamos los dos solos y vamos a ver qué hay, a ver qué se dice. Y también me acuerdo las personas que nos recibieron, y no me voy a olvidar más, tu suegra nos recibió, se nos puso a hablar y era como si nos conociera de toda la vida, porque se abrió a contarnos, y claro, bueno, teníamos eso en común, ¿no? El tema de ser argentinos, y se nos puso a hablar, pero para nosotros era una situación incómoda porque veníamos lastimados de otro lado, entonces era difícil. Pero bueno, no quisimos dejar eso, ¿no? Porque nosotros siempre decimos que es Dios el que pone y el que saca. Y si Dios nos había traído a este lugar, dijimos, bueno, nosotros tenemos que seguir para adelante, porque no podemos convenir en una sola reunión saber lo que va a haber. Volvimos un miércoles, y fue ahí donde tuvimos otra caricia, por decirlo de una manera, de parte del Señor, porque me acuerdo que estuvimos en la reunión, fue una reunión muy, muy agradable, que se hizo muy amena, y recibimos otra cosa, que fue que nos invitaron a tomar un café, y nos sentamos en la mesa, ahí en la barra de la cocina. Y para nosotros, en casa, también es muy importante eso, cuando nosotros le abrimos la puerta de nuestra casa a alguien. Es algo muy, porque son nuestras intimidades, nuestras cosas, entonces somos muy cuidadosos con ese tipo de cosas. Y nosotros, al haber venido ese miércoles, nos sentamos ahí, me acuerdo que Ricardo se nos puso a hablar, y también parecía que lo conocíamos de toda la vida, y muy, muy agradable. Ángel, que me acuerdo, se nos puso a preparar el café, y fue algo muy, no sé cómo explicarlo, pero algo muy que te hacía sentir en tu casa. Entonces, es eso, yo creo, lo que nosotros sentimos de poder venir acá. Lo más importante de todo esto es que uno trae cosas de otro lado, como justo lo dijo Mar también, no sé, por porcentaje no lo sé, pero un 70, un 80% de las personas que hoy estamos acá venimos de otro lado, de otro país, de otras iglesias, culturas distintas, palabras distintas, o se entienden desde otro lado. En mi caso particular, también íbamos a una iglesia muy grande, y era una iglesia muy parecida en ese sentido del tipo de palabras y de prédicas que por ahí recibíamos, pero al ser una iglesia tan grande, yo creo que ahora lo miro desde lejos, uno pecaba, por decirlo de una manera, con esto de querer siempre hacer cosas, ¿no? De querer hacer cosas, o bien por ahí en su momento por pertenecer, o por querer estar haciendo algo, porque también eso demandaba, ¿no? Una iglesia grande demanda que siempre haya gente haciendo cosas porque éramos muchos. Entonces uno viene con eso, ¿no? De siempre querer hacer, y nos pasó que, claro, cuando vinimos a España nosotros veníamos con ese envión y con esto de querer hacer, y muchas veces no fue bien recibido. Entonces, a mí me costó mucho poder entender la gracia. La gracia, cuando se hablaba y se decía, es ese favor inmerecido, que básicamente nosotros no tenemos que hacer nada. Entonces ahí me chocaba eso de cómo que no tengo que hacer nada si yo quiero servir al Señor. Entonces mezclaba en mí cosas, o ponía en mí cosas que digo, bueno, yo lo tengo que hacer porque quiero servir al Señor y quiero hacer, pero no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y como dijo Jarbas, esa revelación que lo dijo hace poco en un miércoles, que uno tiene esa revelación de la palabra, yo tuve esa revelación de la gracia realmente, donde no me hace sentir a mí culpable. Puedo cometer algún error, pero tengo esa convicción de pecado que viene y me dice, no es por ahí, es por el otro lado, entonces me puedo arrepentir delante del Señor de una manera genuina, y puedo decir, Señor, necesito que me guíes, que vuelvas a marcar mi camino y poder avanzar y poder seguir hacia adelante, no quedarme donde estoy ahora. Y para mí es muy importante todo eso que se está predicando, que se viene predicando hace mucho tiempo, y yo lo tomo para mi vida, lo tomo para ponerlo por obra, para poder enseñar a las personas que tal vez me piden en algún momento algún no consejo, pero sino que me vienen a preguntar por algo. Definitivamente es eso, es saber que ese amor de Dios no se va a terminar nunca. Hagamos lo que hagamos nosotros, Él va a estar siempre ahí para poder levantarnos y decir, vamos, porque esto no se termina acá, esto es siempre, esto es continuo, no es que termina hoy y mañana no sabemos, porque mañana va a haber más, y dentro de un año más, cuando se esté festejando el próximo aniversario de la iglesia, va a haber caras nuevas también, como lo está viendo este año, que hay gente que el año pasado no estuvo, y todos los años se va a ir multiplicando la cantidad de gente, porque esto es una verdad de lo que
esto es lo que se necesita. Se necesita ese amor de Dios, se necesita eso que es inexplicable, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando estamos vacíos, que sabemos que nos está faltando algo, es a los que entendemos sabemos que nos está faltando esa comunión con el Señor. Entonces, para resumir con todo esto, cuando ayer tenía ese mensaje, digo, bueno, ¿qué fue lo que Rema marcó para tu vida? O lo que hizo Rema en estos años. Yo creo que se simplifica un poco con eso, ¿no? Con esto de que siempre se habla de ser familia, de ser unidad, de tener todos la misma visión, porque esto, si bien empezó por parte del pastor, de la pastora, de sus familias que empezaron a ir para adelante, creo que todos los que venimos nosotros acá tenemos que enfocarnos en esa misma visión, en eso de entender esta gracia y poder vivirla y poder compartirla. De esto sinceramente, de poder sacarnos esa mochila, como yo decía al principio, cuando uno llega, ¿no? Que llega con todas esas cargas que realmente uno no sabe lo que es, y saber que el Señor es el que nos da esa libertad para poder seguir caminando, poder seguir avanzando y poder seguir hablando de la verdad del Evangelio, ¿no? A mí me cuesta mucho poder hablar o explicarle a las personas, ¿no? O salir a predicar, por ahí por mi carácter, que soy un poco reservado, pero cuando uno tiene esa convicción de que se sabe lo que se está diciendo, se sabe lo que está hablando y lo más importante de lo que Dios hace en la vida de uno, yo creo que eso nos abre muchas puertas y nos permite seguir avanzando. Así que nada, básicamente es eso. Lo que ha hecho en mí rompió todas esas cadenas, rompió todo eso que yo inconscientemente me tenía atado, y poder sentirme libre, poder venir a servir al Señor, porque eso es algo que no lo puedo dejar de hacer, no me sale en no venir a servir. Como te lo dije muchas veces, esto no es ni para los pastores ni para los hermanos, sino que es el compromiso que yo tengo con Dios por todo lo que Él hizo en mi vida. Justamente con este mismo testimonio de pedirle que 5 minutos parar el viento, y paró el viento. Entonces digo, ¿cómo puedo no ponerme a sus pies a decir, Señor, que sea tu voluntad, lo que quieras, que estoy para lo que se te ocurra, porque es que no hay que limitarlo al Señor? Así que nada, es solo eso. Gracias. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, disculpen de que hoy se está haciendo un poquito más largo, pero bueno, no se pongan nerviosos. El Señor, todo está bajo control. El Señor lo tiene todo controlado. Bueno, estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque el Señor está con nosotros. Amén. Que esto es lo más importante. Es esto. Yo sé que la gracia es difícil de entender. Es verdad que es complicado. Porque nosotros, dentro de nosotros, tenemos unas estructuras que la gracia rompe esas estructuras, y nosotros nos es muy difícil entender, porque mezclamos una cosa con la otra, mezclamos el libertinaje con la libertad, mezclamos el tener que hacer al final a no tener que hacer, y bueno, estamos en proceso, estamos orando para que el Señor vaya revelando, porque la gracia no es libertinaje, porque ya lo hemos compartido, el carácter de Dios es el que es. Amén. La gracia es una ayuda divina que viene para cambiar y transformar nuestras vidas, pero con decisión. Nosotros tenemos que decidir. Nosotros tenemos que decidir si queremos o no. Nosotros tenemos que entender y comprender cuál es la voluntad de Dios y tomar esa decisión para que el Señor vaya haciendo. Amén. Pero bueno, seguimos caminando hacia la verdad y hacia la revelación del Evangelio en las vidas y en los corazones. Amén. Gloria a Dios. Sé que voy a hablar tanto por Valeria como por mí, que han pasado 5 años. Y bueno, yo sé que no sé si la iglesia lo que hacemos es de gusto para todos. A lo mejor unos dirán una cosa, el otro a lo mejor otra. No somos perfectos. Intentamos hacer las cosas de la mejor manera y lo más importante, guiados por el Señor y por su palabra. Por eso también les pido disculpas, o les pedimos disculpas
por si a lo mejor han esperado algo que no les hemos dado. A lo mejor pensaban algo que al final no llegó. Mil cosas. Les pedimos disculpas por eso. Pero en algo creemos, y es que el Señor es el que suple todas las cosas. Y si permanecemos firmes y confiados en el Señor y exponiendo todas nuestras cosas delante de Él, al final es Él el que sustenta nuestras vidas. Él es el que nos guarda. Él es el que nos da todo lo que nosotros necesitamos conforme a su voluntad. Amén. Porque también hay que entender que a veces uno a lo mejor quiere hacer algo para ayudar o para tal, pero también puede ser que el hermano esté pasando un proceso. Por eso a veces no es tan fácil de, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo no actuamos? Y a veces podemos cometer errores. Pero por eso también yo digo que lo necesitamos. Necesitamos vuestras oraciones. Necesitamos vuestra sinceridad. De poder venir con libertad, tomamos un café y hablamos. Yo veo este punto de vista, o qué te parece, o no sé, el Señor a mí, el Señor me habló, o creo que el Señor me dijo. Y tenemos esa libertad. Por eso tenemos que verlo de esta manera. Somos una familia. Amén. Y estamos abiertos y dispuestos a escuchar, porque una vez más repito, los necesitamos vuestros dones, necesitamos vuestra visión, necesitamos vuestros talentos, necesitamos vuestra parte fundamental en la iglesia y en el cuerpo de Cristo. Y necesitamos vuestras oraciones para seguir adelante. Amén. Y así cumplir el propósito de Dios. Y luego también, pero creo que es importante también que entendamos que nosotros también pasamos procesos, en el sentido de que yo hoy puedo pensar que algo es de esta manera y estoy en un proceso que cuando termine este proceso lo veré de otro punto de vista y diré, ahora entiendo. Así como también vosotros, pero nosotros también. A lo mejor estamos en puntos que se están perfeccionando. Por eso necesitamos vuestra comprensión y vuestras oraciones. Amén. Para llevar a cabo el plan de Dios en este pueblo, en esta ciudad y en esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Y así, hoy es Santa Cena, así que vamos a repartir y vamos a tomar la Santa Cena juntos. Y así ya iremos despidiendo esta hermosa reunión, diferente, para mí muy productiva. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. No hacemos esto por religiosidad, Señor. Lo hacemos por revelación, Señor. Lo hacemos también por obediencia, Señor. Porque, Señor, este acto, Señor amado, que vamos a hacer, como tú bien dijiste, hagan eso en memoria de mí, en memoria de ti, Jesús. Un acto de alabanza y adoración, recordándonos de que tú lo eres todo, Jesús, de que tú diste tu vida por nosotros, de que este acto, Señor amado,
nos ayuda, bendito Dios, a entender y comprender que tú caminas a nuestro lado, de que tú nos ayudas, Señor, en todos y cada uno, Señor, de nuestros caminos. Gracias. Gracias, Señor amado, porque cuando somos débiles, Señor, tú te haces fuerte. Cuando nos equivocamos, pecamos, pero nos damos cuenta de nuestro error, Señor. Y ahí nos expone nuestra debilidad. Quizás nos juzgan, nos etiquetan, Señor. Pero también ahí, Señor, cuando nos volvemos a ti, esa debilidad se convierte, Señor amado, en tu gloria. Allí exponemos nuestra condición, Señor. Allí exponemos nuestra humanidad. Bendito Dios. Y ahí, Señor, tu poder y tu gloria se hacen visibles. Porque tú transformas y cambias. Porque donde nosotros no llegamos, ahí tú, Señor, extiendes tu mano de poder, Señor. Por eso, Señor, gracias. En el nombre de Jesús.